Estamos hablando de este hombre, Andrés D'Alessio. ¿Te acordás de D'Alessio? Que trabajó también para Patricia Bullrich. Que llegó a decir, y tuvo relaciones, con el fiscal Carlos Stornelli, que se sentaba en el despacho de Stornelli. Hicieron algunas cosas juntos, que las vamos a recordar esta noche. Memoria activa argentina. Memoria activa argentina. ¿Por qué estamos recordando a este hombre que hoy, llamativamente, los medios que lo tenían como columnista estrella, se olvidaron? Se olvidaron que lo tenían como columnista estrella, experto en seguridad, trucho, que incluso en alguna mesa hacía inteligencia contra periodistas de la misma mesa. No hay que olvidarse de las cosas duras que pasaron en este país, de persecución, ¿eh? Acá hay memoria, acá hay memoria. Ariel Sack, buenas noches. ¿Qué pasó? Buenas noches, Gato. ¿Por qué estamos hablando hoy de D'Alessio? ¿Por qué estamos hablando del falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio? Porque en el día de hoy fue... ¿No era abogado? No era abogado. Pero ¿y no lo presentaban como abogado en los diarios y en los programas de televisión? Lo han presentado como tantas cosas. Era abogado supuestamente, experto en narcotráfico, experto en seguridad, experto en terrorismo, llegaron a decir. Sin embargo, no. No era nada de todo eso, era un trucho. Y hoy fue condenado a 13 años y 6... Trucho peligroso. Por supuesto. Trucho peligroso. 13 años y 6 meses de prisión. Mirá si era peligroso que le pusieron asociación ilícita para ejercer la extorsión, el espionaje ilegal, el lavado de dinero, haberse valido de, entre otras cosas, información que extrajo de espacios públicos, ¿no? Y de funcionarios públicos, porque esto también surge del juicio, aunque en el banquillo de los acusados no estaba, por ejemplo, el fiscal Carlos Stornelli. Pero quedó bastante probado a lo largo de todo el debate que este hombre se valía de información que tenía de fiscales, de agentes de inteligencia, de organismos de seguridad. ¿Para qué? Para con esa información ir a buscar a sus víctimas, por lo general empresarios, y extorsionarlos. ¿De qué forma? Les pedía dinero a cambio de que no se les complicara la situación en alguna causa judicial o que su nombre no fuese manchado en medios de comunicación en los que evidentemente tenía influencia. Claro, todo esto salió a la luz cuando lo deschavó el empresario Pedro Echevest, que habiéndose visto extorsionado por Marcelo Sebastián D'Alessio, decidió grabarlo y hacer público lo que estaba viviendo. Cuando D'Alessio un día lo pasó a buscar y lo llevó hasta Pinamar para mostrarle que él tenía capacidad de influir o de trabajar codo a codo con el fiscal Carlos Stornelli. Bueno, y nosotros que seguimos, como siempre, Minuto Uno lo hace, todos estos casos, en ese momento viajamos porque, bien lo nombra, detrás de todos los armados, detrás de la persecución, detrás de las extorsiones, estamos hablando pesos pesados, ¿no? Nombres de fiscales que después estuvieron imputados. ¿Cuántas veces faltó a la cita de Ramos Padilla el fiscal Stornelli? Fueron 6 las veces en las que se negó a ir a declarar. En rebeldía, en rebeldía, un fiscal que sigue siendo fiscal, Stornelli, asociado a D'Alessio. Después Comodoro Pro lo salvó, ¿no? Fue sobreseído por el juez Julián Ercolini. Este hombre, Pedro Echevest, perseguido por D'Alessio, tuvo que exiliarse de la Argentina. Se tuvo que ir a Estados Unidos. Y no solamente tuvo que, y sigue, con lo que significa el exilio forzado por estos extorsionadores, sino que hasta la salud le destrozaron. Miren los destrozos que han hecho el lawfare y los armados judiciales y la persecución política en la Argentina. Vamos a recordar, porque nosotros viajamos a Estados Unidos, tuvimos en su momento la nota exclusiva con Pedro Echevest, que así denunciaba. Esa situación de que vos eras cajero de él, no interesa si tenés o no tenés razón. Él te va a acusar a vos.
Entonces, a partir de ahí yo me encontré con un paradigma totalmente distinto, que podía armarme una causa. Yo cosa hasta ese momento nunca lo esperé, pues yo siempre pensé que la razón o la verdad corresponde a un acto, pero en este caso él se valía de una mentira, de una patraña, para extorsionarme. Y a partir de ese momento fue muy doloroso y muy triste para mí. Y usted sentía que lo estaban usando a Campillo como conocido tuyo, como suyo, y que lo iban justamente a usar a Campillo para que Campillo lo acuse a usted. Exactamente. Eso era lo que le estaban armando. Exactamente. ¿Y ahí cómo se da? Y ahí empieza a extorsionarlo. Y ahí empieza la extorsión, ahí empieza del mismo momento, empieza a mandar el chat, donde empieza a mostrar todo el poder que él tenía, un poder tremendamente fuerte. Me enviaba, por ejemplo, teléfonos del fiscal Stornelli, el perfil de él con los teléfonos, y le mandaba capturas de pantalla donde él me decía: esto es así, fíjate, el poder lo tiene él, y una suma de situaciones que... Ahí le empieza a hablar de Stornelli. Ahí me empieza a hablar. El primer día me empieza a hablar de Stornelli. ¿El primer día ya empieza a hablar de Stornelli? Sí. Ya el primer día me empieza con los primeros chavos. Y él se hacía pasar como que él era el hombre que ante Stornelli lo podía salvar. Exactamente. Él era, diríamos, la persona que él tenía el vínculo y que él me hacía un favor a mí. Bueno, es muy interesante porque este hombre, Pedro Echevez, que reitero, se tuvo que prácticamente exiliar por la persecución que vive actualmente y que le afectó a la salud, en todo eso que muy bien contaba Ariel, que le dice: bueno, mira, yo mañana te paso a buscar, te llevo a Pinamar y vas a ver, creo que no sé si tenemos la foto, pero estaban en ese momento las fotos, que D'Alessio se sacaba en una carpa, ¿no? en un balneario. En un balneario, sí, charlando animadamente con Stornelli. Entonces, D'Alessio le dijo: mañana te paso a buscar, vamos a Pinamar y vas a ver cómo te voy a probar yo. Me encuentro con Stornelli, mirá que va. Lo dejó en el auto y, claro, D'Alessio bajó, se encontró con Stornelli, charlaba. ¿Qué hizo Pedro Echevez? No son tan vivos los D'Alessio de la vida. Eso y mucho más lo grabó todo. Corría peligro su vida, ¿eh? Ahí está la foto de D'Alessio con Stornelli en Pinamar. Y grabó todo. Pedro Echevez grabó todo, absolutamente. Y a partir de ahí fue el primero Ramos Padilla el que inició la causa. Correcto, fue el juez federal de Dolores en ese momento, Alejo Ramos Padilla, el que inició la investigación. Y hubo una particularidad donde todo el proceso, que marcó tanto en su momento el juez Ramos Padilla como hoy el Tribunal Oral Federal número 8, que es la gran cantidad de prueba que hubo en este caso. Mucha de esa prueba fue la producida por el propio Echevez, pero cuando abrieron los dispositivos que manejaba D'Alessio, se encontraron con un mundo que era completamente desconocido e inimaginable. Tenía carpetas y carpetas y carpetas de gente, de empresarios, todo lo que era elementos para extorsionar. Y ahí estaba cómo se habían hecho muchas de las maniobras que habían incluido al propio D'Alessio, sentado como cualquiera de nosotros en un canal de televisión. Como cualquiera me refiero simplemente a la posición que ocupaba, no a lo que decía, mandando mensajes, mirando a cámara y mandando mensajes, claro, que eran mensajes extorsivos. Bueno, todo eso, todo estaba en bloques, en carpetas dentro de los dispositivos de D'Alessio, que muy oportunamente en su momento secuestró el juez Ramos Padilla y permitieron una investigación tan profunda que llegó hasta el día de hoy con una condena a 13 años y 6 meses de prisión. Estamos hablando de una asociación ilícita. Claro, bueno, ahí está. Vamos a ver los cargos. Asociación ilícita, que algunos zafó. ¿Qué más? Extorsión, espionaje ilegal, violación a la ley de inteligencia. Otra asociación ilícita más, porque fueron dos, una para extorsionar y la otra para ejercer lavado de dinero a nivel internacional, en el que quedaron otras personas también involucradas. Un montón son los cargos que le atribuyen a D'Alessio, que de todos los condenados en el día de hoy fue el que tuvo la pena más alta, 13 años y 6 meses. Este hombre fue detenido en el momento en el que la investigación inició.
De otra manera, muy probablemente hubiera podido borrar o hacer desaparecer mucha de la prueba que fue fundamental para este caso. Y vos decías, sí, también había carpetas que demostraban cómo espiaba a sus colegas de trabajo, como si alguno de nosotros saliera de acá y pasara un parte, ¿no? Y se pusiera a escribir y dice, no, Andrés Lerner o Toto Ibáñez, en realidad hoy habló con tal o cual por teléfono. Bueno, se había hecho amigos de muchos periodistas. Me acuerdo de fiestas de disfraces, ¿no? Con algunos periodistas que escribían justamente de judiciales y justamente con periodistas que después hacían notas sobre supuestos denunciados. Hay que recordar todo. No solo que hubo periodistas que escribieron con información que le facilitaba a D'Alessio, sino que D'Alessio entró a un expediente judicial como testigo cuando el expediente judicial se caía, la causa GNL, que tenían Bonadío y Stornelli. Y claro, estaba de alguna forma cayéndose a pedazos el expediente y hacía falta que entre alguien y diga todo lo que necesitaban que dijera para que la causa siga adelante. Entró D'Alessio. Ariel, porque me acuerdo que hoy estaba también escuchando, porque después en Radio 10 lo habíamos hecho a Pedro y Echeves, y me acuerdo que Pedro Echeves reveló que plata tuvo que poner, en su momento le pagó, le llegó a pagar, creo que fueron $100.000 que le había pagado a D'Alessio en la extorsión, que le decía, mirá, yo te puedo sacar de la causa, pero, y ahí empezaba y le decía, mostraba la influencia con Stornelli, lo que contó Pedro Echeves, todo eso, ¿no? ¿Qué memoria, Silvestre? Sí, hay que tener memoria activa, no hay, porque otros se olvidaron rápidamente. Los que lo tenían de columnista se olvidaron. Estoy yendo al veredicto porque decía... ¿Qué hay? Decía que había que restituirle, ya estoy llegando, a ver. Sí, restituir a Pedro Echeves $14.700. Esa es la cifra que ordena el tribunal hoy, que se le restituya a Pedro Echeves, que fue parte de la extorsión. Porque lo que él hacía era, vos pagame a mí y yo me ocupo de las soluciones mágicas para tu vida. A algunos les creaba el problema para ofrecerles la solución. Porque él iba y te decía, vos vas a ser mencionado en televisión, te van a matar, te van a matar. Es más, poné ahora C5N que están hablando de vos. Y pasaba. No era precisamente No C5N. era C5N, por supuesto que no. Pero No él era le decía C5N. con pelos y señales dónde tenía que mirar. Y pasaba. Entonces, claro, con la persona en crisis le decía, si vos me das $10.000, esto lo soluciono, no te nombran más. Bueno, y el famoso también bombero pasaba. piromaníaco, ¿no? El bombero piromaníaco, correcto. El que te genera el incendio y después te ofrece el matafuegos. Ese era Marcelo D'Alessio. ¿Y esta fue la única causa o tiene otra? No, ya tiene otra. Ya tiene una condena previa a 4 años de prisión por haber presionado, por haberle hecho básicamente lo mismo a un empresario en particular, vinculado al mundo de las importaciones y exportaciones, pero lo de hoy era ya por un operativo bastante más grande. No estaba, bueno, con Bullrich, acá está, la famosa foto con Bullrich, que después Bullrich dijo que había sido el nietito el que le manejaba el celular. mensajes por el nieto de Bullrich. Claro. Y hay audios también. ¿Te acordás cuando hace poco lo pusimos? Que hablaba de la droga, el manejo del puerto de... Te dijo, yo te puedo hacer... sí, claro. Yo te puedo hacer titular de la aduana porque tengo vínculo, llegada. Ojo, mucha información, mucha información de este hombre. Hay que investigarlo más. Hay que investigarlo más, D'Alessio, Vamos a escuchar ese audio. Pero está muy visto el lugar, ¿viste? Con la falopa no me llevo y eso para hacer mucha plata es Vicentín y es falopa, ¿viste? Pero el director de aduana, si vos tenés a alguien de Vicentín, el director de aduana está puesto por Carrió y hoy me vino a besar el anillo. Me dijo, jefe, ¿qué quiere hacer? Yo tengo todo el lugar a su disposición, así que ya pensá si querés hacer algo con Vicentín, cómo sacar granos, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. ¿Cómo? Bueno, ahí está, uno de los tantos temas que hay que recordar, uno de los tantos, él sacaba chapa, Este hombre llegó a decir, ¿se acuerdan? Públicamente que se sentaba en el sillón, en la oficina del fiscal Carlos Stornelli. No es que llegó a decir, se sentaba. No alardeaba solamente, se sentaba en el sillón de Carlos Stornelli, de la oficina. También fue condenado por tenencia ilegal de arma de guerra, porque además andaba cansado. Era un peligro, literalmente era un peligro. Andaba con un auto que le ponían arriba a la sirena y pasaba los semáforos en rojo. Era un peligro que finalmente, gracias a lo que hizo Echeves en su momento,
quedó detenido y hoy, un tiempo después, se lo pudo condenar. Pero la cantidad de maniobras que hizo, infinitas. Ahora, lo sorprendente, como te decía antes, fue que dejó todos los dedos marcados. Que cuando le secuestraron la computadora estaba el mundo entero de D'Alessio resumido ahí adentro. Yo quiero, por favor, pongamos de nuevo, porque a este hombre hay que hacerle un reconocimiento. Lo reitero, un hombre que nunca había tenido problemas, Pedro Echevez, que se tuvo que autoexiliar con el dolor, nunca más volvió a la Argentina, con el dolor que significa eso, que está hoy afectado en su salud por esta causa, por estos armados judiciales, por esta persecución. Obviamente que hoy, seguramente Pedro Echevez va a poder hacer algún tipo de demanda y lo van a tener que... realmente la salud no se la devuelve nadie, no se la devuelve nadie. Pero hay que reconocerle a este hombre el valor que tuvo de desenmascararlo, el coraje, porque él mismo lo decía, me acuerdo cuando viajamos a Estados Unidos a hacerle la nota, que corría riesgo, porque sabía con quién estaba hablando y lo acaba de decir Ariel. Sabía con quién, sin embargo, se animó, lo grabó, sacó toda la extorsión. Recordemos una parte, fue larguísima, 1 hora duró la nota. Recordemos la parte más importante. Esa situación de que vos eras cajero de él, no interesa si tenés o no tenés razón. Él te va a acusar a vos. Entonces, a partir de ahí yo me encontré con un paradigma totalmente distinto, que podía armarme una causa. Yo, cosa hasta ese momento, nunca lo esperé. Pues yo siempre pensé que la razón o la verdad corresponde a un acto. Pero en este caso, él se valía de una mentira, de una patraña, para extorsionarme. Y a partir de ese momento, esa situación de que vos eras cajero de él, no interesa si tenés o no tenés razón. Él te va a acusar a vos. Entonces, a partir de ahí yo me encontré con un paradigma totalmente distinto, que podía armarme una causa. Yo, cosa hasta ese momento, nunca lo esperé. Pues yo siempre pensé que la razón o la verdad corresponde a un acto. Pero en este caso, él se valía de una mentira, de una patraña, para extorsionarme. Y a partir de ese momento... fue muy doloroso y muy triste para mí. ¿Y usted sentía que lo estaban usando a Campillo como conocido tuyo, como suyo, y que lo iban a justamente a usar a Campillo para que Campillo lo acuse a usted? Exactamente. Eso era lo que le estaban armando. Exactamente. ¿Y ahí cómo se da? Y ahí empieza a extorsionarlo. Y ahí empieza la extorsión, ahí empieza del mismo momento, empieza a mandar el chat, donde empieza a mostrar todo el poder que él tenía, un poder tremendamente fuerte. Me enviaba, por ejemplo, teléfonos del fiscal Stornelli, el perfil de él con los teléfonos, y le mandaba capturas de pantalla donde él me decía: esto es así, fíjate, el poder lo tiene él. Y una suma de situaciones que... Ahí le empieza a hablar de Stornelli. Ahí le empieza a hablar. El primer día le empieza a hablar de Stornelli. ¿El primer día ya empieza a hablar de Stornelli? Sí. Ya el primer día le empieza con los primeros chats. Y él se hacía pasar como que él era el hombre que ante Stornelli lo podía salvar. Exactamente. Él era, diríamos, la persona que él tenía el vínculo y que él me hacía un favor a mí. Bueno, y todo lo que vino después que ya te mostramos, la foto en Pinamar, lo lleva hasta Pinamar en una camioneta para mostrar el vínculo, toda la extorsión, le pedía plata, le sacó plata, hoy el tribunal ordena la restitución de 14.000. ¿Quién paga esos 14.000 dólares? Y lo pagarán las partes acusadas de lo que se les secuestró. Pero recién lo veía hablando a Echevez y pensaba, claro, todo esto ocurrió en el momento en el que Stornelli tenía más poder. Y sí. En el momento de la causa de los cuadernos. Vos imaginate el pánico en el que habrá entrado este hombre cuando le dijeron: mirá que estás en la mira de Stornelli y Bonadío. Bueno, en ese momento iban presos todos. La frase famosa que dijo Stornelli en el diario La Nación, ¿cómo era? Apúrense que no hay sortijas para todos. Eso se lo dijo Stornelli a un grupo de abogados que representaba a imputados en la causa de los cuadernos, a los que se le estaba pidiendo que acusaran directamente a Cristina Fernández de Kirchner.
Y para correrlos le decía, no hay sortija para todo. Los que no se apuren a decir algo en contra de Cristina, no van a salir. Porque primero los detuvieron y después le preguntaron. Bueno, este hombre estaba en pánico por eso. Vos imaginate en ese momento histórico que te digan, che, estás en la mira de Stornelli Bonadío, ¿eh? La producción, otro momento de Pedro Echevez, contando lo que D'Alessio le hacía para presionarlo. Encima. Sí. Donde uno perdía la posibilidad de asombro. ¿Por qué? Y porque era demasiado. ¿Demasiado qué? Demasiado presión. Presión y presión psicológica. Psicológica, muy fuerte. ¿Te lo llamaba él? Yo estaba desesperado. Yo estuve desesperado todo el tiempo. Pero después, a medida que fueron pasando los días, que me iba enviando documentación, chat, escritos, audios tremendamente rigurosos y... ¿Audios de qué tipo? Algunos ya se saben, se conocen, pero digo... No, audios muy... ¿De él? ¿Hablando él? No solamente, sino fotografías, sino filmaciones de gente que mataban. ¿A ese punto? Sí, eso está todo en lo que yo presenté en las pruebas. Sí, gente muerta, gente asesinada. Es tremendo. Sí, es tremendo, sí, era una situación muy difícil para mí. ¿Y se la mandaba a usted como diciéndole, con usted puedo hacer lo mismo, con vos puedo hacer lo mismo? Indirectamente me lo decía. Él me decía, esto es así, fíjate esta gente, fíjate acá. A veces no me explicaba, simplemente me enviaba el audio. ¿Gente conocida o no? ¿Cómo? ¿Gente conocida? ¿O que había... Yo no conocía gente, eran situaciones espeluznantes, muy de gente de muerte, de gente que había sido asesinada. Pero, perdón, porque la verdad que es tremendo esto que usted cuenta, sí. Pedro. ¿Qué era? ¿Le mandaba las fotos vía WhatsApp? Sí, y filmaciones, muy cruentas. Muy cruentas. Créanmelo, Gustavo, muy cruentas y que uno, ante una situación como esta... Usted entraba en pánico. Pero en pánico permanente. Como él dice, entraba en pánico, estaba en pánico. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Esto pasó en la Argentina.